Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musal y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa sobre el acontecer mundial. Hoy ponemos nuestra mirada estratégica en Colombia, en su proceso de paz, en la fase de implementación de los acuerdos de La Habana, pero también en este momento en donde las FARC están celebrando su congreso fundacional para convertirse en partido político y poder participar en las elecciones presidenciales del 2018 en Colombia. Hoy revisamos las luces y sombras del acuerdo de paz, la dejación de las armas por parte de las FARC y su reincorporación a la vida política, así como las negociaciones que todavía siguen caminando entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Juan Manuel Santos. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional, y en nuestro segmento fronterizo les vamos a presentar entrevistas especializadas en materia de migración y fronteras. Las negociaciones para acordar la paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el gobierno de ese país iniciaron el 26 de agosto de 2012, abarcando temas como la participación política, la reforma rural, así como el cese al fuego y a las hostilidades bilaterales. 4 años después, el 18 de julio de 2016, la Corte Constitucional aprobó la realización de un plebiscito para que los colombianos validasen los acuerdos de paz que serían firmados el 26 de septiembre siguiente. El resultado de la votación del 2 de octubre de 2016 fue en contra de la posibilidad de que las FARC participaran en la vida política del país, al estar en oposición de que ninguno de los miembros de la guerrilla fuera encarcelado, pese a que algunos de sus actos son considerados por críticos como crímenes de guerra y de lesa humanidad. En consecuencia, los acuerdos de paz fueron modificados por uno definitivo, avalado el 24 de noviembre de 2016 por el gobierno colombiano y la organización armada, y que fue ratificado en los días posteriores por el Senado y la Cámara de Representantes de Colombia. Tras la certificación por parte de la ONU de la entrega de 7.132 armas individuales en las 26 zonas donde están concentrados los ahora excombatientes, el 27 de junio de 2017 se efectuó un acto que puso fin a más de 53 años de guerra y que dejó un saldo de aproximadamente 220.000 muertes, 45.000 desaparecidos y más de 7 millones de desplazados. Ahora, cerca de 7.000 integrantes de la FARC quedaron desarmados, con excepción de unos 700 de ellos, quienes estarán destinados al servicio de seguridad en lo que son reconocidos como partido político, que, de acuerdo a lo pactado, tendrá asegurada una representación de al menos 5 escaños en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes para los comicios de 2018. Con la firma de los acuerdos de paz de La Habana, un desarme completo por parte de las FARC y una difícil transición que busca cerrar la trágica página de la guerra que duró 52 años y que generó 220.000 muertos, casi 8 millones de víctimas y 7 millones de desplazados, es que las FARC buscan celebrar su congreso fundacional para convertirse en partido político y poderse reinsertar a la vida política y social en Colombia. Con una concepción leninista y marxista y bajo el estado de salud tan delicado de Rodrigo Londoño alias Timoshenko, es que las FARC se aprestan a conformarse en un partido político para contender en las elecciones presidenciales de Colombia en el 2018. Ahora este partido proclama la paz, la democracia y la revolución. Yo creo que las cosas están pasando no de manera espinosa, ¿sí? Sabemos muy bien que las FARC están cumpliendo, por ejemplo, en la entrega del armamento, ¿sí?, de manera puntual. Y eso era uno de los temas más espinosito a la hora de la negociación, ¿sí?, porque se les exigía un compromiso, casi te lo juro por la Virgencita de Guadalupe, que sí te voy a entregar todas las armas. Sí. Entonces yo veo que se está cumpliendo de manera puntual, lenta pero puntual. Colombia vive uno de los momentos más importantes de su historia contemporánea debido al logro de la paz y a que finalmente después de los resultados del referéndum
que resultó negativo porque una buena parte de la población consideraba inaceptables o inadmisibles algunas de las cuestiones que venían contenidas en el proceso de paz. Finalmente, después de la revisión, logró pasar y ahora está siendo implementado, y sin duda uno de los grandes retos va a ser sostener esta paz, es decir, evitar que se regrese a un estado de conflicto, mantener la ruta para la incorporación de las FARC a la vida política, pero algo más importante antes de esa incorporación, que es la efectiva desmovilización y la reintegración de todos los combatientes. Y en este sentido, Colombia está pasando por un momento importante también porque se ha consolidado en términos económicos, tiene una economía estable, con atracción de inversiones, con estabilidad, y aún con esta estabilidad, bueno, se ven visos sobre la posibilidad o no de reveses de la paz. A lo que voy es que esta paz tiene que ser sostenible a largo plazo, y eso solo puede pasar cuando hay recursos destinados para la desmovilización y el desarrollo, pero también voluntad de todas las partes para consolidarla. El acuerdo de paz ya es un hecho, tanto en términos de la negociación entre las dos partes como en términos de su aceptación y refrendación jurídica. Desde diciembre del año pasado, el Congreso refrendó finalmente una segunda versión de los acuerdos que fue necesaria después de que el pueblo colombiano rechazara o votara por el no a la versión inicial de los acuerdos. Hubo algunas modificaciones dentro de estos acuerdos, principalmente tenían mucho que ver con los términos para la reincorporación política de las FARC, porque hay una parte importante de la población que considera que esta participación o reintegración pudiera venir con tintes de impunidad. Entonces, básicamente se hicieron cambios importantes, y el segundo acuerdo tomó en cuenta los argumentos del no y de la oposición. Después de la refrendación en diciembre vino una segunda fase, que ya era la fase de implementación. Con la firme intención de convertirse en partido político, las FARC enfrentan una cascada de retos y desafíos. Presentar una plataforma política creíble y viable al tiempo de ser votados cuando la población ha mostrado un franco rechazo. Pese a que se están estudiando 61 tesis preparatorias para convertirse en partido político, priva la desconfianza de que guerrilleros con cartas criminales puedan convertirse en diputados y senadores. Pese a su propuesta de establecer un bloque popular alternativo que le dé cabida a las fuerzas revolucionarias y progresistas, salta a la duda que otros partidos políticos tengan la voluntad de aliarse con ellos y formar coaliciones de gobierno. No pasemos por alto la opinión desfavorable sobre la guerrilla. El 82% de los colombianos que se muestran con desafecto frente a esta guerrilla. Yo creo que es el único camino que tienen los guerrilleros para reintegrarse a la vida civil. Si ves un poco la historia de la región latinoamericana, tú ves en El Salvador, ¿quién es el presidente de El Salvador? Un exmiembro del FMLN. ¿Sí? En Colombia era obvio que la salida era esa, que se puedan reintegrar a la sociedad, que puedan incidir en la orientación económica, política y social del país. ¿Cómo? A través de las elecciones, a través del proceso democrático. Y el tema del no avance de las negociaciones en Tlaxcala era ese, que el Estado no tenía la posibilidad de garantizar la vida a quienes se desmovilizaran. Y el ejemplo, insisto, era diario. Ayer fueron asesinados y daban toda la lista, ¿no? Entonces, ahora sí se puede. Y en este sentido no se ha definido cómo se va a consolidar o cómo se va a participar en una organización política. No hay claridad si se van a sumar a proyectos ya establecidos
como por ejemplo el de la Unión Patriótica, donde convergen algunos ex miembros del socialismo tradicional guerrillero y que han ganado algunos espacios, o si bien van a hacer su formación independiente. En cualquier caso, sí hay históricamente una tendencia a que en Colombia gobierna la derecha o la centro derecha, y la izquierda radical como las FARC no ha tenido un espacio dentro del electorado, y se prevé que va a ser muy difícil que la gente vote en un primer momento por ellos, como vienen las elecciones de 2018. Y precisamente por esa dificultad, ellos en el proceso de paz solicitaron espacios específicos en el Congreso de la República para tener representación. Entramos también en una segunda fase de implementación en donde quienes deciden la implementación ya no es únicamente las FARC o el gobierno, sino también entran otros actores importantes como son el Congreso, porque el Congreso, por ley, por la manera en la que se dio la refrendación, debe emitir las leyes para implementar las otras partes del acuerdo. Entonces ahorita gran parte de las decisiones se encuentra en el Congreso, que tiene que ver básicamente con los términos para 16 nuevas circunscripciones especiales que están orientadas a darle participación a las regiones de las comunidades que nunca han participado porque se encontraban, digamos, dentro de la zona de guerra. Ahí no pueden participar partidos políticos, entonces son zonas que todavía habrá que definir quiénes van a participar, ¿no? Y aquí hay un gran debate por parte de la oposición que dice, no, si se deja esto así como está, van a ser, cotos de las FARC, ¿no? Y no va a haber realmente pluralidad. Pese a la impopularidad de las FARC, el acuerdo de paz garantiza la representación parlamentaria de esta guerrilla que se apresta a convertirse en agrupación política. 5 curules en la Cámara de Diputados y otros 5 asientos en el Senado es la matemática que les permitirá legislar y debatir sobre los problemas más acuciantes del país. Sin embargo, preocupa de sobremanera no solo su enorme desconexión con la sociedad, sino su alarmante nivel de escolaridad. Según el primer censo realizado por la Universidad Nacional de Colombia, las FARC, con el 57% de los encuestados, solo tiene educación primaria, un 21% educación secundaria y solo el 3% nivel universitario. Además, muchos de ellos no cuentan con vivienda y viven en extremas condiciones de precarización. Son dos cuestiones alrededor de los espacios conseguidos. Por un lado, hay un debate sobre el tema del juego democrático, es decir, que los partidos representados en el Congreso tienen que tener el aval de la población y en consecuencia logran asientos, logran representatividad. Y esto es uno de los grandes debates que encabezó el expresidente Uribe sobre el derecho o no de las FARC de estar representados. Y del otro lado es qué personajes van a encabezar estas listas del Senado. Se considera que obviamente los personajes más emblemáticos vinculados a la guerrilla, pero eso está por definirse porque no ha habido claridad sobre el método de elección y sobre el tipo de participación. Los acuerdos de paz son muy claros, ¿sí? Era una exigencia, reitero, para la reincorporación a la vida civil y para pacificar el país. Después de 52 años, el ejército no pudo acabar con la guerrilla, ni la guerrilla pudo derrotar al ejército militarmente, como pasó en El Salvador. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la salida? Bueno, pues un proceso democrático, participar en democracia y luchar en el marco de la ley. Si tú no puedes derrotar a tu enemigo y tu enemigo no te puede derrotar a ti, negocias, ¿qué negocias? La paz y una salida que permita a los alzados en armas entrar a la vida pública. Las FARC tiene aseguradas 5 curules en el Senado, donde hay 102 senadores, o sea, representarán menos del 5% de los senadores, y tiene aseguradas 5 curules en la Cámara de Representantes, son 166 representantes, es un 3%. Esas representaciones que ya tienen aseguradas, solamente las tienen aseguradas en un periodo de transición que es el del 2018 al 2022 y del 2022 al 2016.
Cuando llegue el 2016, el partido de las FARC va a tener que volar con sus propias alas. Ganará lo que tenga que ganar. El otro punto que también el Congreso tiene que definir de manera más clara es con el punto número 5, que tiene que ver con las víctimas, la Comisión de la Verdad, todo el sistema de justicia transicional, porque los miembros de las FARC que quieran participar en política deben haber, digamos, pasado por este proceso, ya sea porque son amnistiados, porque no han hecho, digamos, violaciones graves, o en el caso de que sean violaciones graves, no pueden participar en política a menos que hayan, digamos, terminado su condena. La transición política de las FARC no se antoja una tarea sencilla ni fácil de conseguir en un año electoral. Aun cuando Juan Manuel Santos no puede buscar un tercer mandato consecutivo y el mismo Álvaro Uribe del Centro Democrático ya estuvo 8 años en el poder, es que la llegada de las FARC a la política en Colombia ha generado divisiones en los partidos políticos y una polarización mayúscula dentro de los partidos políticos de izquierda en Colombia. Aunado a una falta de respaldo en la opinión pública, las FARC también tienen como referente de gobierno o de gobernanza global el modelo chavista de Venezuela, la crisis política, económica, social, humanitaria e institucional de Venezuela que hace espantar a los votantes de Colombia. Yo creo que la tendencia será a que gane la gente del presidente Santos. Sí. Uribe quiso hacerle la mala pasada a los acuerdos de paz, porque además él inició conversaciones secretas con las FARC y no caminó. Sí. Es una gente de extrema derecha, su padre se dice fue dirigente de las fuerzas paramilitares que hicieron barbaridad y media en el país. Pero yo creo que la tendencia de Santos tiene que prevalecer. Hablábamos hace rato del plebiscito, del no, y te decía yo, los números son muy engañosos. El 51% votó por el no. Sí, pero el 51% del 40% de los colombianos que participaron en el plebiscito. O sea, 20 y tantos % no es realmente muy representativo, pero Santos aprovechó también este no para renegociar algunas cosas con la guerrilla. Los colombianos no decían no a la paz, sino que se demostró en esta elección, en este referéndum, había mucho nervio y demasiada incertidumbre alrededor del futuro, tanto de las FARC como de la llamada justicia transicional, a partir de la campaña que el expresidente Uribe hizo sobre esta incorporación a la vida política de las FARC. Sin embargo, es claro que la confrontación entre el grupo de Uribe y el grupo de Juan Manuel Santos va a continuar. Un elemento importante fue la reciente renuncia del embajador en Washington, Pinzón, que era un importante elemento dentro del equipo de Santos y que sale por críticas a la gestión del presidente y también para perfilarse ya como un posible candidato presidencial. El otro que está ahí es Gustavo Petro, el exalcalde de Bogotá, y también están empezando a salir perfiles en los verdes y en los independientes. Por ahora, una de las grandes críticas que se le está haciendo al gobierno del presidente Santos por parte de la oposición e incluso algunos de sus correligionarios es que toda la agenda del presidente Santos se está basando en la paz y en los acuerdos de paz y no profundiza en los asuntos relacionados con la estabilidad económica, la apertura y en especial en este momento el asunto de la corrupción que, como en otros países de América Latina, está siendo muy relevante para la sociedad colombiana. El segundo tema importante es que anunciaron que ellos se sumarán a la candidatura de aquel candidato que esté más cercano a su programa y a su ideario, pero sobre todo aquel que esté comprometido con no modificar ni un punto ni una coma de los acuerdos. Entonces, esto se va a inclinar por el lado del candidato de la U, probablemente, ¿no? ¿Qué va a pasar con los liderados políticos? Es una gran pregunta, porque en realidad nadie sabe. Tanto la oposición del Centro Democrático como el oficialismo de la U
se encuentran en un periodo de cambio de sus liderazgos, ¿sí? En el partido de la U, Santos no entra, probablemente haya algunas otras posiciones como solo haya, entonces es probable que vengan el regreso de algunos de los partidos tradicionales como el Partido Liberal para ocupar esa parte del espacio, ¿no? Del lado de la oposición es probable que también regrese ya no tanto Centro Democrático, sino el Partido Conservador, que tiene sobre todo una representación, es menos caudillista, digamos, que el Centro Democrático, que en realidad representa muchísimo los poderes locales, ¿no? Es más institucional el Partido Conservador, pero es muy duro en temas, por ejemplo, jurídicos, ¿no? Y el acuerdo con las FARC pues tiene elementos jurídicos que son cuestionables desde el punto de vista de la normatividad constitucional. En medio de un proceso de implementación complejo y espinoso en Colombia para llegar a la paz y de la caída en el índice de popularidad del presidente Juan Manuel Santos, que raya en el 12%, es que se confirma que Odebrecht, la empresa constructora brasileña, sí aportó dinero a las campañas políticas del actual presidente Juan Manuel Santos en Colombia y de su contrincante principal en las elecciones del 2014, Iván Zuluaga, del Centro Democrático. Y es que este escándalo arremete en contra del capital político y la credibilidad de Juan Manuel Santos cuando busca figurar como el líder que busca convertir a Colombia en un país de paz. Y frente a un ambiente de desafección ciudadana con los partidos políticos tradicionales y de sentimiento antisistema, es que el partido de la U, el partido que cuenta con las mayores bancas en el Congreso, está sufriendo de divisiones y grietas debido a la definición de su candidato oficial para las elecciones del 2018. Yo siento que hay casos en los que se inventan estas acusaciones para restar posibilidades políticas, ¿sí?, al grupo de Santos. No olvides que Santos viene del gabinete de Uribe, ¿sí?, pero rompe con él, precisamente por su extremismo de derecha. Y Santos es el pacificador de Colombia. Odebrecht es uno de los casos más emblemáticos de la corrupción en América Latina, que se junta también con el escándalo de los llamados Panama Papers o papeles de Panamá, donde las investigaciones han cruzado la información sobre paraísos fiscales y corrupción en toda la región. Y el presidente Santos no ha sido ajeno a esta ola de señalamientos y de juicios y de investigaciones sobre la cantidad de campañas políticas que Odebrecht financió a lo largo de nuestra región. Se consideraba que en el caso de Colombia la penetración no había sido tan fuerte, sin embargo las últimas críticas hablan de alrededor de 27 millones de dólares por sobornos que Odebrecht destinó específicamente a Colombia. Estas semanas el tema de la corrupción ha estado en el debate público, derivado no solo del asunto de Odebrecht, sino del cuestionamiento a toda la clase política y una parte de la clase empresarial colombiana también sobre algunas implicaciones, más allá de Odebrecht, de empresas locales vinculadas con la corrupción. Hay mucha retórica en contra por parte del uribismo, pero al momento de votar no se presentan. Es decir, tampoco están presentando alternativas viables porque saben que ya en las comunidades hay un enorme interés porque esto salga rápidamente. Entonces no veo que el desgaste de Santos, ¿no?, de su gobierno, vaya a favor del uribismo. Y por otro lado, el tema de la corrupción puede llegar muy lejos, muy lejos, y no solamente ahí, me parece que hasta puede llegar a México rápidamente, más rápidamente de lo que pensamos, porque hay toda la evidencia. Entonces, sí es una gran paradoja porque Santos va a salir
pues como un gobierno de blancos y negros, ¿no? Por un lado, sí, el presidente que logró efectivamente, ¿no? La paz en su país, y por otro lado, como un gobierno sumamente desgastado, ¿no? Dentro de escándalos de corrupción. Entonces, yo lo que veo un poquito hacia el futuro, además, si a esto ahondamos, por ejemplo, que las FARC también enfrenta una muy poca popularidad, ¿no? Alrededor del 21-22% ven con buenos ojos a las FARC, el resto simplemente tienen una opinión muy negativa de las FARC. Estamos viendo un espacio abierto, ¿no? Para una renovación de liderazgos. Los puntos ácidos de la paz han girado en torno al acuerdo de víctimas y la participación política de los guerrilleros. El reclamo de haber negociado una paz con impunidad y sin justicia penal para personas que cometieron delitos de lesa humanidad ha sido uno de los puntos más filosos y controversiales. El sistema de justicia transicional que junto con los asesinatos, abusos sexuales, desapariciones, abortos forzados y la atención a víctimas levantó un expediente de la Corte Penal Internacional. Pese a que se aprobó una ley que regula amnistías e indultos para las personas relacionadas con el conflicto, una pieza clave para avanzar con la dejación de las armas y reinsertar a los guerrilleros en la vida política, su aplicación se antoja muy lenta por trámites burocráticos y las respuestas dilatadas de los jueces. Una de las decisiones más fuertes para implementar todo el proceso de paz desde un inicio el proyecto fue el tema de la justicia y de cómo se van a llevar adelante los juicios contra personas que cometieron crímenes de lesa humanidad en el sentido de torturas, ejecuciones extrajudiciales y una serie de ilícitos que estaban ahí cometidos por diversos actores dentro de esta confrontación armada. En el caso específico de Colombia, se decidió generar una lógica de justicia transicional para poder darle paso a un proceso gradual de reconciliación nacional, lo cual ha sido muy criticado por algunos actores políticos en el país al señalar que se les está dando márgenes de impunidad a los miembros de las FARC acusados por estos crímenes. Sin embargo, es una concesión que se hace desde la perspectiva de la generación de paz y de acuerdos con la finalidad de que sí, que quede un testimonial histórico de los crímenes y para evitar que se repitan en lo que se conoce como memoria y verdad, pero que también permita ir hacia adelante, hacia la construcción de la paz sostenible. Ya se implementó el punto 3 de los acuerdos, que tiene que ver con el cese al fuego definitivo y el desarme. Esta fase terminó habiendo sido vigilada por parte de las Naciones Unidas hace apenas una semana, a finales de julio, en donde ya las Naciones Unidas verificaron que efectivamente se había dado el desplazamiento de las FARC a las zonas veredales, que se crearon unas zonas especiales en donde no había presencia de población civil, estaban, digamos, fuera de las poblaciones, verificadas por las Naciones Unidas, en donde llegaron los guerrilleros, entregaron las armas, alrededor de 7.5 millones de armas fueron entregadas. Hay algunas dudas por parte de la oposición de que se haya entregado todo. Las Naciones Unidas ha hecho ya la verificación y se ha abierto una segunda fase de verificación para ver que efectivamente no quede nada. Pero digamos, ya no hay guerra en Colombia. Creo que eso es muy importante y los guerrilleros ya no están oficialmente armados. Otro asunto espinoso del proceso de implementación de la paz en Colombia ha sido la cuestión agrícola. Pues las FARC, como organización armada, guerrillera y terrorista, siempre denunció la alta concentración de la propiedad de la tierra en Colombia. Además, es conocido que Colombia se sitúa en el primer lugar en el ranking de la desigualdad en la distribución de tierras en América Latina, según lo señala Oxfam Internacional. Con los acuerdos de paz se abandera una reforma importante al campo para distribuir tierras y potenciar su desarrollo mediante créditos, subsidios,
asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades y posibilidades para la comercialización. No obstante, estas buenas intenciones encuentran el pesar de muchos terratenientes y ganaderos que no miran con agrado el proceso de restitución y formalización de títulos de propiedad. Para muchos ese fue el origen de la guerra interna en Colombia. Debo decirte que no están de acuerdo todos en que ese es el origen. Algunos hablan de que se inicia en los años 20, 30, otros mucho más para acá, el triunfo de la Revolución Cubana que tuvo un impacto, ¿sí? Más para acá, la irrupción del narcotráfico en el escenario, pero todos coinciden en que el campo es un referente para explicar la guerra, ¿sí? Pero no es el único. Después de que las FARC pasaron por todo el periodo de recomposición y de tantos años de guerra y de involucramiento con actividades ilícitas, el único bastión que les quedaba de la lucha original era precisamente la reforma agraria y la solicitud de reforma agraria. Dentro de los acuerdos de paz se estableció que se va a implementar una reforma agraria de manera gradual con el objetivo de reivindicar estas solicitudes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el presidente Santos se ha comprometido a ponerla en marcha de a poquito, es decir, gradualmente se va a implementar, pero aquí tenemos otro problema que tiene que ver con qué tierras son de quién, es decir, qué tierras fueron invadidas por las FARC que estaban en manos privadas y cómo se va a resolver ese problema en mediano y largo plazo, y en segundo lugar, el tema de los cultivos. Hay que garantizar desde la perspectiva del gobierno colombiano, de Naciones Unidas y otras organizaciones que están acompañando el proceso, se debe garantizar que haya una adecuada reconversión de cultivos que sea sostenible, esto es, todos aquellos cultivos que estaban dedicados a la hoja de coca para la producción de cocaína deben ser reemplazados de manera gradual por cultivos para el consumo y para la venta legal de producción. Pero la pacificación del campo real, y sobre todo evitar que el campo vuelva a ser una zona, por ejemplo, proclive para el narcotráfico o para el crimen organizado, requiere de una intervención muy fuerte de desarrollo rural. Aquí hay varios problemas. Un primer problema tiene que ver con qué modelo de desarrollo rural integral. Actualmente, y como parte también de los acuerdos, se están llevando a cabo una serie de consultas populares con las comunidades para ver qué tipo de modelo se quiere. Y las comunidades están enfrentadas entre aquellos que quieren un modelo de desarrollo agroindustrial, en donde, por ejemplo, la explotación minera y petrolera juegue un papel importante, porque eso implicaría de la noche a la mañana que llegaran recursos que han faltado, construcción de carreteras, de refinerías, etcétera, ¿no? Y aquellas otras comunidades que dicen no. Si abrimos en este momento a ese modelo de desarrollo, lo que va a suceder básicamente es que va a venir un deterioro ambiental, se van a romper nuestras comunidades y ellos están buscando un tipo de modelo distinto, mucho más agrario, que esté centrado, por ejemplo, en fomentar el turismo ecológico, otra serie de cuestiones. Y ahí está enfrentada la cosa. Hay dos cuestiones que son indispensables y creo que esas van a tener que salir rápidamente en este momento. Una de ellas es el catastro. Es decir, no hay un registro de quiénes son dueños de la tierra. Y el segundo paso es el establecimiento de un fondo de tierras que a lo que lleve es precisamente a poder generar proyectos para canalizar dinero al campo, independientemente de qué modelo decida, ¿no?, la comunidad o el gobierno. Tendría que darse dinero. Una de las grandes incógnitas sobre el proceso de paz en Colombia es si se acabará el ciclo de la violencia. Recordemos que tras el desarme completo de las FARC, hay otros movimientos guerrilleros y cabecillas de grupos relacionados con la delincuencia organizada transnacional que amenazan la estatura del Estado. Es decir, podrán estos grupos que también se dedican al secuestro de personas, a la minería ilegal y al tráfico de drogas, poder ocupar el vacío que han dejado las FARC. Y es que en todo este tema también se entrecruza la problemática del narcotráfico y la sustitución de los cultivos de coca.
porque una de las grandes preocupaciones de la Policía Nacional Colombiana estriba en quién va a tomar el control ahora de la producción de, sí, la hoja de coca, pero también su transición hacia el clorhidrato de cocaína, todo el tema de la producción como tal de la cocaína para la venta a los mercados internacionales, particularmente al mercado de Estados Unidos. ¿Cómo va a ser ese recambio en términos de los grupos delictivos? ¿Por qué? Porque todo parece indicar que si bien algunas facciones de las FARC se desmovilizaron, dejaron las armas y están entrando al proceso de paz, habrá otros que no lo hagan y que mantengan el negocio, y habrá otros más que sigan produciendo hoja de coca y generando cocaína para el mercado internacional. Es decir, cambia quién es el dueño del negocio, pero el negocio de la producción de droga ilícita se mantiene, como han señalado los datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que ubica a Colombia como uno de los principales productores de cocaína a nivel mundial, al igual que pasa con el caso peruano. La guerra sigue vigente entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el Ejército de Liberación Nacional. Las dos partes que están trabajando para alcanzar un cese al fuego de manera bilateral. Las divisiones, las presiones, el hostigamiento quizá podrán tener una bocanada de oxígeno con la próxima visita del Papa Francisco a Colombia en septiembre del 2018, un acto que pudiera llegar a distender el conflicto y abonar hacia un mayor entendimiento político entre ambas fuerzas. Cabe recordar que durante las dos fases de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Juan Manuel Santos se acordó conformar un grupo de naciones de apoyo y acompañamiento en los diálogos de paz, pero también un grupo de comunicación y pedagogía para explicar y comunicar de mejor manera los beneficios de la paz. Y ahí, en este grupo de naciones, destaca la labor de Brasil, de Chile, de Ecuador, de Cuba y Venezuela, junto con Noruega, que se han convertido en los países facilitadores y amigos por la paz. Nosotros participamos en 92, prestamos el territorio y el gobierno me prestó a mí para ser el testigo internacional. Después de eso, yo recomendé al presidente Salinas que no participáramos más mientras no se trataran los temas de fondo. Porque en la Trinidad se estuvieron discutiendo el modelo económico del país, ¿no? Trajeron expertos cada una de las partes para que hablaran del modelo económico ideal para Colombia. Y no entraban a los temas de fondo, insisto. La guerrilla quería que el gobierno le dijera: te voy a garantizar que puedas salir de la clandestinidad, ¿sí?, para que puedas participar políticamente. Pero eso era imposible en aquellos momentos. ¿Sí? El gobierno de México atendió. Después llegó el presidente Fox y ordenó que se cerrara una especie de casa de la guerrilla que había en México, que era muy útil para enterarnos de muchas cosas, pero la cerró. Y cuando el proceso tomó el camino real de la paz, yo insistí ante el gobierno de Felipe Calderón y después con el actual gobierno en que México debía estar presente por la trascendencia que tenía la paz en Colombia. No pasó. Bajo la anuencia de Ecuador, el país sede que ha abrigado los diálogos de paz entre Juan Manuel Santos y el Ejército de Liberación Nacional, se ha concluido 2 ciclos del entendimiento político entre partes encontradas. Bajo la tercera fase de conversaciones que inició el pasado 24 de julio, la insurgencia estableció diversas condiciones que han sido del conocimiento público. Finalizar las agresiones contra líderes de movimientos sociales y guerrilleros desmovilizados, acabar con el proceso de judicialización que enfrentan actores sociales y populares, mejorar las condiciones de vida de la población carcelaria y luchar en contra del paramilitarismo. Cabe recordar que la segunda guerrilla más grande de Colombia, al igual que las FARC,
también se han mostrado a favor de un sistema de justicia transicional y de un desarrollo agrario integral. El Ejército de Liberación Nacional ya es una fracción muy pequeña dentro de las tradicionales guerrillas colombianas y todas las proyecciones indican a que la tendencia será entrar en un proyecto, en un proceso muy similar al que vivió las FARC en términos de la desmovilización y de algunas concesiones de uno y otro lado para garantizar que la paz en Colombia sea efectivamente duradera y sobre todo real en términos de ya no tener ningún grupo armado movilizado. Hasta ahora parece que el proyecto va avanzando con sus asegúnes. Afortunadamente, el Ejército de Liberación Nacional no tiene capacidad, ni remotamente, para tener presencia territorial. Es una guerrilla muy distinta, se calcula que alrededor tiene cuando mucho unas 1.500 personas. No es una guerrilla que tenga base rural, es más bien una asociación de organizaciones civiles muy vinculada con sindicatos, ¿no? Y con organizaciones urbanas radicales. Tiene una estructura, a diferencia de las FARC, sumamente jerárquica, muy dogmática. Entonces yo le diría que no es así. Eso no quiere decir que algunos de estos vacíos no los puedan ocupar ellos, ¿no? Pero veo difícil. Por otro lado, están sentados en la mesa de negociaciones. Ya acaba de iniciar la tercera ronda o ciclo de conversaciones en Quito. Ahorita han anunciado que probablemente se llegue a un acuerdo o que les gustaría por lo menos pronunciarse por un cese al fuego temporal para el momento en que llegue el Papa en septiembre. Entonces tampoco ellos están ahorita más bien jugando con esta doble cosa, ¿no? De seguir siendo guerrilla mientras negocian. Entonces no le veo capacidad. Alrededor de los diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el Ejército de Liberación Nacional, todavía cunde una incógnita en el ambiente político y social. Este agrupamiento ilegal que pronto dejará las armas se convertirá también en un movimiento político. ¿Seguirá la hoja de ruta trazada por las FARC? En ese caso, ¿cuál sería su estructura partidista y su plataforma de acción política? Hasta ahora no se ha definido si el Ejército de Liberación Nacional en Colombia hará su propio partido político o bien pretenda unirse a las FARC, pese a sus diferencias marcadas y una menor presencia territorial. Sin embargo, ambos grupos utilizan mecanismos ilícitos de financiamiento como la extorsión, secuestro, narcotráfico y acciones contra la infraestructura energética. Es muy duro para una nación que sale de un conflicto pensar en cómo va a generar justicia para que esto quede en la memoria colectiva bajo la lógica de que la memoria y la experiencia no se vuelvan a repetir. Y es muy importante porque lo vivió América Latina en el proceso de las transiciones a la democracia y otros países alrededor del mundo. Pese al estancamiento de las negociaciones, la visita del Papa Francisco a Colombia pudiera distender y abonar hacia un clima de entendimiento político. Recordemos que el Ejército de Liberación Nacional es simpatizante con el clero y que muchos de sus líderes históricos se han relacionado con la Iglesia Católica. Ahí hay varios curas y monjas que han abrazado la lucha agraria, revolucionaria y campesina, que han formado parte del Ejército de Liberación Nacional, como por ejemplo el caso del sacerdote español Manuel Pérez, quien se convirtió en comandante de la guerrilla en 1983. Esperemos que la visita de Jorge Bergoglio a Colombia pueda abonar a la paz y a la reconciliación nacional para un país que está ávido de justicia. Recuerda que el primer comandante del Ejército Nacional fue un sacerdote. Sí. Era Torres, ¿no? Camilo Torres, si mal no recuerdo el nombre. Pero no es que estuviera vinculado a la Iglesia Católica como tal, sino a la parte progresista de la Iglesia. ¿Sí? Y metidos en el campesinado, pues era obvio que constataron las injusticias, la marginación, la represión que sufría el campesino. ¿Sí? Entonces, te decía hace rato, no hay una sola causa que pueda explicar todo este proceso de guerra, de 52 años de guerra. No existe,
pero sí en el fondo está eso, ¿no? El campesinado. Colombia tiene una población mayoritariamente católica y es emblemática la visita del Papa por las dos situaciones. Por un lado, porque el Papa ha estado muy cerca de las reivindicaciones sociales. Él se ha pronunciado por que en todos los estados se mejore la distribución de la riqueza, por la solidaridad. Es un Papa que se muestra, o es una iglesia ahora bajo el mandato de Francisco, del Papa Francisco, una iglesia que se muestra mucho más cercana y sensible a los grandes temas sociales. ¿Por qué es importante pensar en las elecciones en Colombia? Porque al igual que en otros lugares de América Latina, los partidos políticos están siendo fuertemente cuestionados por la población y de acuerdo con las proyecciones, solamente una alianza podrá concretar esa cantidad de votos necesarias para que haya un presidente electo. Esto es, todos van a jugar a concretar nuevas alianzas y nuevas formas de participación y en este sentido, sin duda, la corrupción va a ser un tema de campaña, al igual que la seguridad y la consolidación de la paz. Aquí el tema más importante, quizá la mayor limitación, es el regreso de las personas que tienen secuestradas. Y ahí la guerrilla está un poco dividida, porque hay quienes dicen que si regresan a los secuestrados, pues ya no tienen municiones con qué negociar, ¿no? Entonces, sí, la Iglesia puede jugar un papel bien importante también en el terreno, en esas zonas que antes estaban ocupadas por la guerrilla. Yo creo que el 2018 va a ser importante para ver hacia dónde va el acuerdo de paz, qué tan lejos llega. Es probable que haya alguna modificación de llegar a alguna fuerza de oposición y habrá que estar muy, muy atentos y sobre todo desde México, pues apoyando muchísimo todas las iniciativas que permitan un diálogo desde abajo, no solamente a nivel de gobierno, sino en las propias comunidades. Y en materia de migración y fronteras, escuchemos el comentario de Federico Lamont. El expresidente Ernesto Pastrana ubicó el origen del conflicto en Colombia en la muerte de un caudillo, Ezequiel Gaitán, esto en el año de 1948. Derivado de ello, el conflicto entre dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador, propició las condiciones para la emergencia de una guerrilla, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y no solamente ello, el Ejército Popular de Liberación, el Ejército de Liberación Nacional y el M-19. ¿Cuál es la importancia de estos grupos con relación al desplazamiento de colombianos? Hay tres regiones principalmente en aquella nación del Cono Sur: Antioquía, Córdoba. De esta partieron 2 millones de colombianos junto con Antioquía hacia la Unión Americana. Esto ocurrió en los 80, 90 y 2000. Todavía entre 2005 y 2011 se dio un desplazamiento adicional que sumó a otros 75,000 colombianos. Ahí, en sus territorios y en sus propiedades, las FARC, el ELN y particularmente las fuerzas paramilitares tomaban su propiedad y estos debían desplazarse. Las cifras ocultas hablan de un desplazamiento de 8 millones de colombianos. ¿Será cierto esto o no? La historia lo va a definir a partir de la firma del acuerdo de paz, que en 2 años, solamente 2 años, deriva en la reincorporación de 1.5 millones de colombianos distribuidos o dispersos en Venezuela, México y los Estados Unidos hacia las provincias de origen. Y con esto los colombianos gradualmente recuperan expectativas de crecimiento, esperanza de vida. No así las grandes concentraciones, Bogotá, entre otras, Medellín y Cartagena, donde en estos mismos centros de hacinamiento
se perdieron, desvanecieron, por lo menos en la última década. Por lo tanto, los colombianos reciben con augurios de prosperidad la paz, siempre y cuando esto implique nunca más la movilidad de aquellos 8 millones. Vértice Internacional tuvo la oportunidad de conversar con José Antonio Guevara. Él es director de la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Esto fue lo que nos dijo. La política mexicana migratoria frente a los centroamericanos y frente a las personas que entran por cualquier frontera a nuestro país es igualmente lamentable. El trato que México le da en la frontera sur a los nacionales de Centroamérica y particularmente el trato que le da a los solicitantes de asilo por detenerlos en estaciones migratorias que son el equivalente a una cárcel, por la manera en la que tratan tan poco profesional las solicitudes de asilo por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en donde no cumplen en algunas ocasiones con los plazos, detienen a niños en estaciones migratorias cuando hay una prohibición legal para hacerlo, cuando no garantizan la asistencia jurídica a la que tienen derecho los solicitantes de asilo para seguir su trámite migratorio. No hay abogados que estén acompañando todos los casos brindados por el Estado. Por la mala investigación que hacen sobre la situación de los países de origen y el trato selectivo que en ocasiones le dan a algunos países respecto de otros. México necesita una profunda revisión en su política migratoria, en particular en su política para tramitar las solicitudes de asilo, para hacerlos de acuerdo a lo que México está pidiendo en otros lugares. Tiene que haber una reforma migratoria nacional para que México tenga la cara seria para poder criticar cualquier otra política migratoria que se hace en otras partes del mundo. El trato que México le da a los centroamericanos y a los solicitantes de asilo, yo no le veo mucha diferencia a lo que le pueden estar dando en Estados Unidos a los solicitantes de asilo y a los migrantes. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Muchísimas gracias por su atención y compañía. Soy Rina Musali, como siempre los esperamos todos los martes a las 9 de la noche en Vértice Internacional.